Estuvimos una jornada en el día, en realidad estuvimos trabajando en la semana y coronó más o menos el ensayo que vamos a implementar en nuestra ciudad el día miércoles y jueves, con dos jornadas que se repartieron entre el lanzamiento propiamente dicha y algunos ensayos que empiezan a hacerse con otro grupo de trabajos que van a integrar una mesa de trabajo llamado voluntariado. El detectar, como ustedes saben, es un plan federal que va a hacer su lanzamiento en muchas ciudades de la provincia de Río Negro. Por supuesto que no estamos fuera de ello y en este caso ya tenemos los kits. Hicimos el primer ensayo en unas instalaciones que generosamente nos prestó un sindicato del hielo que también lo había ofrecido para atención médica en el contexto de pandemia, así que estuvimos ahí con la licenciada Neirot, que es la coordinadora de enfermería de la provincia de Río Negro, y nuestro equipo de salud, junto a la directora también zonal y directora de Roca, la doctora Ana Senesi, más el ministro de Salud, donde vinieron un poquito a instruir, a dejar más o menos las normativas y los lineamientos de trabajo para que nosotros podamos adaptar este plan detectar, que corresponde a un test por hisopado nasofaringeo, como es el hisopado de PCR, y que detecta el antígeno del virus, y que, a diferencia de lo otro que tendríamos que mandar a los laboratorios de Roca o Viedma, como venimos haciendo, este test es un test rápido que en 15 minutitos uno tiene el resultado, y que permite, apunta sobre todo a que las personas sintomáticas, porque eso también tiene que quedar claro, que tienen que ser personas que presenten síntomas por la carga viral y todo esto que se viene explicando. Una vez hecho el resultado y con el resultado o con el resultado se puede hacer la estrategia de aislamiento, que es a lo que principalmente apunta, para que las personas que tengan o hayan contraído la enfermedad no circulen libremente. A eso más o menos apunta, y nosotros queremos, así, una vez hecho el lanzamiento, distribuirlos en nuestros centros de salud, y por ahí está pensado inaugurar en la zona de Villa Alberdi, en la salita o en algún centro comunitario donde se pueda trabajar fuera de lo que es el contacto con las personas que asisten a los centros de salud. Así lo vamos a pensar para Villa Antártida, Don Bosco, Barrio Oeste, Gardín y por supuesto Barrio Nuevo y General Enrique Godoy, que son nuestras salitas. Entonces, este plan detectar apunta a eso, ¿no? La persona que tiene síntomas, en vez de venir hasta el hospital, lo va a poder hacer directamente en las distintas salitas, en los distintos barrios. Exacto, y también apunta, por ejemplo, para descomprimir o por ahí ampliar esta posibilidad de respuesta, teniendo en cuenta, sobre todo en semanas anteriores, la cantidad de afluencia de pacientes y públicos en el consultorio respiratorio, que la verdad que se hace muy difícil darle respuesta rápida y como la situación exige, ¿no? Así que tiene un doble propósito: acercarlo a las zonas más alejadas de lo que es el área hospitalaria, y un resultado rápido para precisamente trabajar sobre la principal herramienta que hoy tenemos, que es el aislamiento a las personas, para que no se disemine o no se expanda más en la comunidad. ¿Cuándo comenzaría esto, doctor? Nosotros tenemos ya planeado para la semana que viene, junto al Departamento de Atención Primaria. Yo creo que entre el martes y el miércoles el lunes seguramente vamos a tener definido el día que vamos a empezar, y tenemos casi todas las fichas apuntadas para empezar en la zona del Centro de Salud de Villa Alberdi. Hoy lo estábamos ya casi cerrando para articular los días de atención, un horario que sea cómodo para la comunidad, ya que también esto tiene pocas horas de difusión, así que vamos a ver si el lunes hacemos ya la planificación y lo podemos difundir para citar a la gente de Villa Alberdi, en el caso de que confirmemos que sea el primer centro de salud al que asistamos. ¿Los voluntarios se capacitaron en estos días? ¿Es personal de salud los voluntarios o no? No, el voluntariado corresponde a otra ala de trabajo, y en eso tuvo que ver también un poquito el área del Ministerio de Gobierno, a través del ministro de Gobierno, Rodrigo Buteler, y su secretaria, que tienen asiento en Roca, donde han trabajado junto al Hospital de Roca. Ustedes saben que en Roca la gran cantidad de casos viene en números muy altos desde hace mucho más largo tiempo desde que a nosotros se nos dispararon, y ellos tuvieron que asistirse
con un grupo de voluntariados trabajando en una ala más que implica no solamente el aislamiento y el monitoreo, sino también en algo que articula el voluntariado, que es la asistencia a las familias o a personas aisladas en esta situación de acercar el medicamento, acercar alguna cuestión de alimentos cuando son familias enteras las que quedan aisladas y sobre todo en zonas más vulnerables. Y hay una cosa que está instrumentada que al principio nosotros podíamos hacer y después el gran número de pacientes fue limitando esa posibilidad, que tiene que ver con una notificación que se le acerca a la persona aislada para que bajo declaración jurada realmente tenga la obligatoriedad de cumplir el aislamiento y que sea una herramienta más jurídica en este caso, para que esto no debería pasar, ¿no? Porque la verdad que uno que tenga que hacer el aislamiento por ser positivo debería ser parte de la conciencia social, pero es sabido que personas o sospechosas o positivas aún, por ahí el aislamiento se hace muy difícil monitorearlos y a veces no son pocos los casos, ustedes lo saben muy bien, de personas que estando aisladas violan este aislamiento, y la verdad que no es una violación a sí mismo, sino que es poner en riesgo al resto de la población en esto de la circulación que no debería pasar. Entonces, por ahí esto de la declaración jurada, el monitoreo, la asistencia, tiene que ver con expandir un poquito o extender un poquito el brazo de salud pública para que el aislamiento sea realizado en forma correcta y asistida también, porque mucha gente, como ustedes imaginarán, en todo este tiempo de aislamiento, 10 o 14 días, cuando lo que le corresponda, también tiene necesidades, y para eso habrá que darles una mano para que el aislamiento también se pueda realizar, por supuesto. ¿Qué cantidad de testeos o capacidad de testeo diaria vamos a tener acá en Villa Regina? Y nosotros podemos llegar nosotros acá en el consultorio de respiratorio, hasta semanas anteriores estábamos haciendo entre 50, 60, en esta última semana han mermado la cantidad de consultas, pero nunca es menos de 30, 40, así que yo estimo que será también una jornada anticipada donde la gente pueda concurrir y una cantidad de horas, así que por ahí si se hacen 2 o 3 horas, por ahí se puede dar respuesta hasta ese número, para hacer las cosas bien, ¿no? Porque es el hisopado, la espera de los 15 minutos, llenar la planilla epidemiológica, porque esto también no es una cosa que no se registra, sino que por el contrario, las personas que son tanto negativas como positivas, se hace mediante la misma planilla epidemiológica, y en el caso de ser positivas también son notificadas al sistema de contabilidad, el CISA y este conteo que hace la provincia y que a diario está resumido en lo que son los partes diarios de provincia y locales. Esto va a incrementar seguramente el número de infectados en Regina. Venimos con un promedio aproximadamente de 200. Si se empiezan a hacer más testeos en la parte de los barrios, ¿usted considera que van a aumentar los infectados? Está dentro de las posibilidades, sin duda, y por eso el plan o el plan tiene una finalidad de que las personas que hoy son o levemente asintomáticas o podrían haber tenido contacto y que no asisten al hospital por las distintas causas laborales, lejanías, como estamos hablando de Alberdi, como la zona de Barrio Nuevo, o algunas zonas rurales que no son de fácil acceso, donde lamentablemente se contabilizan casos. Ustedes ven que ya Valle Azul reporta casos, entonces ya no se trata solamente de los centros urbanos, pero tiene que ver también para ir a buscar esos casos y propiciar el aislamiento que impida en estos lugares donde hay poca diseminación, hacer un trabajo de aislamiento más rápido y más precoz para que no haya focos en esos lugares, por lo menos. Pero sí podría pasar, y es muy probable que pase, que los casos pudieran aumentar en esta pesquisa, por supuesto. Ya ampliamos un poquito más y aprovechamos que estamos charlando con usted. Ya en el mundo se está hablando de alguna segunda ola, como en Europa y todo eso. Acá, ya así a nivel salud, entre ustedes, obviamente con el ministro, Nación, ¿ya se está hablando de esa posible segunda ola? ¿O imaginan que con esta que tenemos podríamos llegar a zafar de esa segunda ola? La diferencia con la segunda ola que tuvo Europa son las estaciones de verano e invierno. Ajá. Y la falta de la llegada de la vacuna.
Nosotros si por ahí tenemos esta época de verano, donde por ahí podríamos llegar a tener un descenso, pero que es una posibilidad, nadie tiene esa certeza, podríamos llegar a la segunda ola, que podría propiciarse sobre marzo o abril, que es cuando vuelven a bajar las temperaturas y vuelve a crearse el ámbito donde las infecciones respiratorias adquieren su mayor número y la mayor gravedad, porque esto también pasa, que en invierno parecería que el virus combinado con todas las predisposiciones de personas mayores, personas jóvenes, con algún factor predisponente, se comportó de una forma mucho más agresiva que en la primera etapa de la pandemia, cuando todo era asintomático y todo era una cuestión de aislamiento, pero sin síntomas. Entonces, por ahí, sumado a esto de que la vacuna estaría en proceso, lo que a nosotros nos debe esperanzar primero es el trabajo serio en lo que es el trabajo de ampliación, readecuación y lo que se viene haciendo para hacer concreciones y que nos agarre, si hay una segunda ola, ojalá que sea ya con la vacuna, y si no, con la estructura necesaria como para hacerle frente, pero va a depender de varios factores, como pasó en el mundo, pero yo digo que por ahí a nosotros nos puede agarrar esta segunda ola ya con un proyecto de vacuna más cerca, que todos los días se dice que se avanza, hay retrocesos, que hay pruebas, y uno la verdad que lo único, por lo menos nosotros en salud, lo que nos tiene esperanzado es que aparezca los ensayos definitivos de la vacuna para que se pueda implementar en todo el territorio. Se está hablando en muchos lugares, fundamentalmente por ahí, viste, en el tema de las grutas, Bariloche, arrancar con el turismo, que la gente pueda ir, que no pueda ir, bueno, un montón de cosas. Nosotros obviamente estamos lejos de lo que es el turismo, pero se viene una temporada de cosecha donde viene muchísima gente de provincias, de distintas provincias del país. ¿Ya se está pensando en algo en particular para ese tema? En la zona podrían entrar 4 o 5 mil personas del norte, habitualmente son del norte, pero digo, bueno, distintas provincias del país. ¿Ya hay alguna previsión especial para esto a partir de enero, por ejemplo? Yo estuve en algunas conversaciones que nos ha tocado compartir con la gente de gobierno, del Ministerio de Gobierno, y una de las primeras estrategias era abrir las mesas de solicitudes de empleo a nuestros vecinos, sí, para que ese trabajo tan necesario de cosechas y demás, que es para lo que son convocados los trabajadores en estos rubros que vienen de otras provincias, sea la menor cantidad. Eso sería lo mejor que nos podría pasar, que el trabajo de nuestra cosecha pueda ser realizado por nuestra gente. Exacto, y que no haga falta que vengan de otras provincias en un momento tan delicado. Y por otro lado, aún si no fueran cubiertas estas necesidades, lo que se van a hacer son convenios entre la provincia de Río Negro, Neuquén, que son las principales afluencias de estas personas que vienen a trabajar temporariamente, para que desde la provincia original los transportes vengan con un hisopado por PCR que tenga un mínimo de día, no más de 3 días negativos, para poder acceder a los vehículos que sean transportados, y con una lista que permita por lo menos al arribo tener un control de que son personas que no tienen el diagnóstico positivo. Son estrategias que, bueno, se deberían cumplimentar, porque a nosotros, igual que usted, como plantea la pregunta, nos preocupa mucho en un sistema ya que está trabajando en el límite de las posibilidades tener esa afluencia. Sabemos que es necesario porque los productores lo necesitan, porque la producción, que es el motor de la economía, lo necesita, y no está el gobierno ni nadie en condiciones de perder el producto del trabajo del año, que son estas cosechas, pero sí se deben implementar y se está trabajando en eso. Nosotros esperamos que desde el gobierno de la provincia de Río Negro y los intendentes que trabajan en esta temática estén trabajando en esto que está presentado como un proyecto, pero que tenga una forma real, para que todos los que arriban lo hagan con el correspondiente testeo y por lo menos una norma y protocolo que se debe ensayar, porque si no va a ser muy difícil. Va a ser difícil, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre este hisopado rápido de 15 minutos y el que se venía haciendo, se sigue realizando, que tarda 2 o 3 días para tener el resultado?
A ciencia cierta lo que hace el PCR es una técnica que es el que se viene haciendo ahora, que es el que se hisopa, que va a Viedma, que viene el resultado en 24 o 48 horas, se detecta el genoma o de lo que está constituido la parte esencial de la carga genética del virus, y es una reacción en cadena, y es una técnica específica de PCR. En este caso es una técnica también que detecta antígeno, pero lo hace a partir de una cosa mucho más rápido, que no tiene que ver con el genoma en sí del virus, pero que detecta antígeno, que son partículas particulares del virus, y que permite el trabajo mediante reactivos en 10 o 15 minutos. Es muy parecido al kit, si algún día andan cerca del hospital les podemos mostrar, es muy similar a lo que es el resultado de 1 o 2 rayitas como el EVA-test. Se pone el hisopado en una pipeta que tiene un reactivo, se lo deja reposar una serie de minutos, y posteriormente gotitas de ese reactivo van en esas cubetas, que determina 1 raya para un resultado negativo, 2 rayas resultado positivo, similar, como decía, a la técnica del EVA-test. Es una técnica sencilla y rápida, y con alta eficacia y rendimiento en cuanto a los resultados. Por supuesto que la mejor de todas es la PCR, por eso tiene otro proceso, otro valor y otra manera de informar. Está bien, pero los fines de prevenir sirve, por supuesto. Sí, sobre todo eso, Pablo, lo que usted dice. Por ejemplo, a mí también me preocupa de que esto va a salir en busca de más casos, cuando hemos logrado cierto aplanamiento, en números altos, pero cierto aplanamiento en definitiva, y seguramente si uno busca encontrará, pero el propósito es tener la posibilidad de que las personas que tengan carga viral no circulen libremente, y que sean aisladas rápidamente para no formar focos de diseminación. Le hago otra pregunta, ya saliendo un poquito de esto, ¿no? Tengo un par de preguntas que desde el lunes queríamos charlar con usted. Nos habían escrito los oyentes y nos están preguntando que esto ha generado, la pregunta en Río Negro, en Neuquén, el ibuprofeno inhalante. Explíqueme cómo es esto, doctor, si se puede usar, no se puede usar. En Neuquén, por lo que leí, no está prohibido, pero tampoco está aconsejado. ¿En Río Negro cómo es? Hay varias provincias que los ministerios de salud locales han tomado determinación de lograr ensayos, entre ellas van a contabilizar a Córdoba, a Mendoza, Santa Fe. Son 6 provincias, creo, que han avalado esta técnica bajo un protocolo muy estricto. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros usamos en medicamentos tienen que tener la habilitación de nuestro organismo oficial para que esto tenga las pruebas, los ensayos, los controles de factores de riesgo, contraindicaciones, efectos adversos de un medicamento, que es el ANMAT. Y en este caso la ANMAT se ha pronunciado a ser criteriosa y no avalar todavía la práctica en forma libre, porque en realidad todavía no está la evidencia de que sea un medicamento que pueda llegar a funcionar. Por eso se están haciendo, Córdoba, que empezó con esto, se hacen ensayos donde se reportan los casos que han tenido buena respuesta, pero es incierto por ahí si es para ser masivo. Tampoco hay un esquema que esté, por ejemplo, si uno habla del ibuprofeno comprimido, sabe que lo puede tomar cada 8 horas, que está contraindicado en las gastritis, en la gastritis erosiva y en otras cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia de cada paciente. En cambio, el ibuprofeno todavía en inhalatorio no ha encontrado evidencia para saber cuál es el verdadero esquema, durante qué tiempo se puede usar, para qué tipo de pacientes, y en todos tendrá la misma respuesta. Y esto sucede también con otros medicamentos que no están protocolizados. Y en una cosa tan delicada como hacerlo en forma inhalatoria, mediante el proceso de aerolización, que puede comprometer la práctica y el contagio de las personas que lo están suministrando, si no se hace mediante medidas seguras, por ahí es asumir más riesgo que posibilidades certeras de que sea un tratamiento efectivo. En ese caso, la pregunta puntual de lo que usted me decía es que el Ministerio de Salud de la provincia de Río Negro todavía no lo ha habilitado, no lo ha autorizado en forma para el uso masivo, para dar un esquema de protocolo, a quiénes, cómo, cada cuánto y todo lo demás. Pero como esto es tan dinámico, que hoy no esté, no quiere decir de que
en un tiempo más y por ahí, teniendo mayor evidencia, se pueda llegar a realizar. Pero por ahora ha sido cauto y todavía no está habilitado nuestro territorio de la provincia. Si un paciente se lo pide, ustedes le dicen no podemos aplicarlo. Mira, eso por ahí hay algunas cosas que se pueden llegar a realizar, pero eso también a la práctica médica no tiene el respaldo. Si algo pudiera llegar a ser, hay que hacerlo mediante un consentimiento informado, mediante toda una cuestión que el médico tiene que tener en cuenta a la hora de prescribirlo, porque puede llegar a salir muy bien. O sea, esto puede tener dos consecuencias: que no dé resultado, que dé buen resultado, o que tenga un efecto adverso y que luego alguien tenga que explicar. Claro. ¿Y por qué se hizo una práctica que por ahí no tiene el aval de la ANMAT, que es nuestro organismo para reglamentar cualquier práctica y cualquier provisión de medicamentos? Claro. Entonces, teniendo en cuenta eso y asumiendo las responsabilidades, deberá hacerse un marco legal para que esa práctica tenga un sentido y que respalde también la práctica del médico y la respalde también al paciente, de saber, que sea consciente de que puede llegar a pasar esto, y es más o menos la forma de que se ha instrumentado en las provincias donde uno tiene conocimiento que se está realizando esto. Uh-huh. No puedo no preguntarle, doctor, el tema Adolfo Parra, que este lunes, bueno, la familia de Adolfo habló lunes y martes y miércoles con Radio 90, y bueno, por ahí estábamos buscando su palabra y aprovechando este momento, preguntarle qué es lo que pasó con este vecino. Bueno, nosotros, en realidad nosotros tenemos una sala de internación con muchos pacientes, seguramente, y yo tomé conocimiento de lo que había pasado a partir de lo que sucedió y las denuncias que tomaron público conocimiento. Uh-huh. Por supuesto que ese público conocimiento también llegó a las autoridades del ministerio, y obviamente que tomado conocimiento del caso, se inició las investigaciones del caso, tanto para el personal de enfermería y de la parte médica que estuvo en todo este proceso. En esto también hay que decir que también estaba en conocimiento médico traumatólogo, que había sido el médico inicial del tratamiento del motivo de internación del paciente por un problema que tenía que ser asistido por la parte traumatológica. Uh-huh. En ese contexto, y a partir de haber tenido la intervención quirúrgica, el paciente tuvo complicaciones, y en este cuadro clínico empieza a desarrollar un grado crítico de afección, y es cuando tiene que hacerse la intervención mediante la médica o el médico intensivista, que tuvo que intervenir con todo lo que tenga que ver con el RCP avanzado, asistencia respiratoria mecánica, porque sufrió una seria descompensación, y a partir de esa descompensación, todo lo que trascendió en las redes, todo lo que hubo de parte de conocimiento, lo que obligó, por supuesto, a hacer la investigación correspondiente. Yo tuve posibilidades de charlar con una hija de don Luis Adolfo, que yo no lo conocí en vida, uh-huh, pero una hija que viajó desde Bahía Blanca, sí. También conocí a la hermana, los recibimos en la dirección, y al hijo, que es el hijo menor, junto a dos allegados que se presentaron como familia. Bueno, yo puse a disposición todo lo que tenga que ver para que ellos tengan toda la posibilidad de hacer la investigación por las vías que ellos crean conveniente, además de lo que ya el Ministerio de Salud dejó abierta, lo que cuando yo me reuní con ellos, que fue el día miércoles, le pido disculpas si no tengo por ahí la cronología exacta, pero creo que fue el día miércoles que yo los recibí en la dirección. Yo lo que había recopilado a lo largo de toda esa semana eran testimonios verbales, y se había pedido en forma escrita todo lo que tenga que ver con la intervención de la médica, de la enfermera, de la gente que lo asistió, y se lo comenté a ellos, y por supuesto que yo tenía o tengo todo lo que es el procedimiento médico, de la intensivista, de la médica clínica, porque ustedes recuerdan que nosotros habíamos anunciado que en el 4º piso se iban a ampliar las bocas de oxígeno y que se iban a adaptar para colocar los 2 respiradores más, y en eso uno de ellos estaba
el paciente que estamos haciendo referencia, Ujú. pero estaba siendo asistido por la descompensación con un respirador y bajo el control de la médica intensivista o el médico intensivista que iba sucediendo día a día. Así que nosotros teníamos los testimonios médicos y los testimonios de enfermería, pudimos charlar con la familia, pudimos darle nuestra explicación y pusimos a favor de ellos lo que es la historia clínica y toda la documentación que ellos requieran, porque más allá de la explicación que yo en esa entrevista di, que era todo lo que son los testimonios del personal hospitalario que lo asistió, ellos tienen derecho a investigar o pedir la documentación más fehaciente, que es la historia clínica, para que ellos también tengan la posibilidad de hacer su descargo o su denuncia en el caso de que sea así. Yo en la charla no prefiero dar datos, pero sí quedamos en un compromiso de ambas partes de poner a disposición y saber que si algo se hizo mal, seguramente la médica o ellos tendrán la posibilidad de dar sus explicaciones y defender las dos partes. No fue un diálogo que terminó mal, muy por el contrario. Yo les agradecí que hayan podido venir y poder charlar con ellos, porque a veces en los trascendidos y en lo que se dice y en todo lo que el mundo opina, con toda libertad, yo no estoy en contra de eso, pero se han dicho un montón de cosas que ellos como familia tenían el derecho a saber, porque obviamente, imagínense la hija que estaba en Bahía Blanca teniendo todas estas novedades y toda esta cuestión que estaba sucediendo, en la forma que viajó, cómo se sentía, lo mismo el hijo de 19 años, que es el hijo que lo estaba cuidando, recibiendo esa noticia en ese contexto, y la misma hermana que venía acompañándolo. Pudimos charlar y lo que charlamos no tuvo una posibilidad de acercamiento, pero eso lo dejo. Yo prefiero no prefiero hablar de eso, porque me gustaría que ellos mismos, si es que ellos quieren contar esa parte de lo que hablaron con nosotros, lo quieran contar. Yo prefiero contar esta parte de que se puso a disposición desde la dirección y desde el Ministerio de Salud todo lo que ellos crean conveniente para denunciar o desmentir todo lo que a ellos les había llegado como información. Referente a eso, claro, hoy en día a través de las redes sociales es increíble cómo se retransmiten mucha información, pero la pregunta concreta, no necesito datos ni nada por el estilo, pero ¿se le había informado a la familia de que el señor Parra había fallecido? Se le había informado a uno de los integrantes, que es el que recibía la noticia en ese día de noche, cerca de las 10 de la noche, de que el paciente había tenido 2 descompensaciones seguidas a raíz de un paro cardiorrespiratorio, de los cuales había salido, y que su estado era crítico y al límite de la posibilidad de que podía fallecer. El testimonio de los médicos no hablan de que se lo informó de que había fallecido. Ajá, bien. Lo que la persona que recibió la información pueda llegar a decir, y bueno, es parte de lo que esto ha creado, y junto a la enfermera que luego fue la que lo acompañó para mostrarle dónde estaba su papá, en la habitación donde estaba con el respirador y los monitores conectados. Esto es lo que nosotros tenemos. Las otras son versiones que, bueno, deberán explicarse, pero lo que ha testimoniado tanto la parte médica como enfermería, y en esa charla que tuvimos, es esto, de que se le había dado un parte, por supuesto, gravísimo. Una persona con muchísimos factores de riesgo había tenido 2 compensaciones a partir de 2 paros cardiorrespiratorios, por eso se encontraba trabajando la terapista, y posterior a eso se le dio la posibilidad de ir en busca de lo que hacía falta o quedar a disposición para llamar por teléfono, porque eran no menos de las 10 o las 11 de la noche, y al regreso, cuando él regresa con todo lo que son las cosas o lo que él quería saber de su papá, se encontró con con el personal de enfermería, que lo guió a la habitación para mostrarle el estado y cómo se encontraba monitoreado, intubado por supuesto, en un grave estado, pero con todos los controles. Esto es lo que nosotros tenemos como información y la que hemos puesto a disposición tanto de la señora Belén como de Abel y de la propia hermana de la señora Parra. Está bien, está bien. O sea, el paciente estaba intubado, estaba monitoreado, no es... Monitoreado quiere decir con el monitor y los parámetros clínicos, y una enfermera que estaba ahí
trabajando porque esa habitación que tiene el respirador tiene una enfermera asignada específica, no es la misma enfermera, o por lo menos se dedica a ese respirador para informar al terapista o al médico de lo que esté sucediendo, lo que necesite el paciente. Bien, y la familia entonces quedó, no sé si conforme, pero por lo menos estuvo una buena charla con usted. Tuvimos una charla que, por supuesto, en semejante contexto de la gravedad del caso, pudo ser lo respetuosa del caso, y la verdad que de eso tengo que destacarlos, porque si bien podrían llegar a haber tenido un montón de resquemores, se presentaron muy educados, con muy buena predisposición. Yo pude explicar, ellos pudieron decir todo su sentir de cómo se sentían como familiares, cómo habían viajado, cómo lo sentía el mismo hijo que recibió, cómo se habían sentido las personas que los acompañaban, y bueno, eso habla muy bien de esta familia, que seguramente no ha sido su mejor momento, pero sí tuvieron la posibilidad de que nosotros les podamos explicar lo que había sucedido después de tantos trascendidos. Doctor, sacándolo de este tema, le agradezco por esta respuesta. Cuando vino la gobernadora, había anunciado que traían camas UTI, si no me equivoco. ¿Ya fueron instaladas estas? Sí, vio que le decía, nosotros en algún momento, si ustedes recuerdan, nosotros estábamos anunciando que en el cuarto piso se habían hecho las modificaciones de 2 o 3 habitaciones que tenían objetivo de ampliar las camas con oxígeno, y de, además de 2 de esas habitaciones, poder instalar respiradores en el caso de que la situación lo obligue. Y la verdad que no tardamos mucho, una vez que estuvieron instaladas las bocas de oxígeno, no se demoró demasiado en la posibilidad. ¿Se acuerda que habían la gobernadora trajo 3 respiradores? Sí. De esos 3, 2 quedaron instalados en el cuarto piso, en estas habitaciones que están en cuarto piso, que usted como conoce son de internación de clínica médica, pero que se hicieron las adaptaciones correspondientes para hacer de esas 2 habitaciones dos respiradores más que permiten por lo menos estar en el hospital, no en el área de terapia, pero controlado por el terapista en pacientes que, bueno, como ustedes saben, cuesta tanto encontrar la derivación, encontrar la cama y demás, así que de esos 3 respiradores, 2 están funcionando en esas habitaciones contiguas, y 1 está en la guardia, que es el respirador que se usa para la emergencia, para el paciente que viene en una emergencia externa, y que a veces viene por cuestiones COVID y otras veces viene por otro shock, accidente o lo que pueda llegar a pasar en una guardia, y que también tiene una función de rescate, y nos ha pasado esto, también no hay por qué no decirlo, que hemos tenido en la guardia personas con ese respirador, con uno de esos 3 nuevos respiradores asistidas, pero en la guardia, esperando que las camas se puedan destrabar en los lugares que propiciamos la derivación, tanto en Roca, Cipolletti, Allen, el mismo Huergo, no con respirador, pero Huergo, en esto quiero destacar el trabajo que está haciendo el hospital de Huergo, donde tenemos varios pacientes con requerimiento de oxígeno, de menor complejidad, pero requerimiento de oxígeno. Así que de esos 3 respiradores están todos en uso, y se está trabajando en el otro proyecto que ustedes también seguramente tienen conocimiento. La última, y lo libero y le agradezco por su tiempo. No hace mucho hubo alguna manifestación dentro del hospital por neonatología. ¿Qué pasó con Neo? Bueno, gracias por la pregunta, Pablo, y esto tiene que ver con lo que recién le decía. El proyecto final no es tener improvisado un respirador en el cuarto piso, donde el terapista tiene que movilizarse y repartirse en lo que es la terapia actual, en el tercer piso, al cuarto piso, donde pueden necesitar la asistencia un paciente que esté intubado. Lo que nosotros hablamos con el Ministerio de Salud, con la dirección de Roca, que es nuestra jefa zonal, y en un trabajo en conjunto que hicimos con el jefe de neonatología del Hospital de Roca, el jefe de terapia pediátrica de General Roca, que han venido en sucesivas visitas, se está trabajando en un proyecto cuyo principal pie es no desmantelar ni que desaparezca la neonatología. Eso quiero que le quede muy claro a toda la comunidad de Regina y a todos nuestros vecinos de las localidades, que
no tienen maternidad y que es el hospital donde nacen los chicos de Chichinales, de Huergo, de Godoy. Nosotros lo que hacemos hoy en neonatología es un trabajo de cuidados mínimos, ¿sí?, para el paciente que dentro del nacimiento y los primeros 28 días de vida necesitan asistencia. Por lo general son pacientes, ¿sí?, que pueden ser prematuros extremos, y para eso directamente desde la sala de parto y mediante el traslado en incubadora se va a General Roca. Porque un prematuro extremo, que son bebés nacidos de menos de 36 semanas, nuestros cuidados mínimos queda excedido para el cuidado de eso y tienen que derivarse a Roca. En el caso de malformaciones congénitas o un bebé que nazca con toda la dificultad y todo el riesgo de vida que pueda interpretar el pediatra, se hace el mismo traslado a Roca, donde está funcionando la neonatología, para hacer todo lo que sea el abordaje, el proceso del cuidado de ese bebé tan crítico como corresponde con una neonatología de cuidados intensivos. Nuestra neonatología, cuando ese paciente está en condiciones de volver a nuestro hospital, lo hace en condiciones que tiene que ver con ganancia de peso, y además con lo que son tratamientos menores de infecciones que pueden tener su primer tratamiento en General Roca, o para el caso de hiperbilirrubinemia, que tiene que ver con el tratamiento eso de la luz focal para el tratamiento de los bebés. En ese caso nosotros lo que tenemos que hacer, más allá de que la neonatología, le explico a los vecinos, queda en el tercer piso, a un pasillo de lo que está hoy nuestra terapia, lo que nosotros tenemos que hacer en este proyecto, que implicaría usar esa neonatología para ampliarle el número de respiradores, pero además de aumentar el número de respiradores, darle a los pacientes un tratamiento adecuado en un sector donde el terapista pueda trabajar, porque tiene instalados además el lugar o el estar de los enfermeros, que tienen que estar monitoreando mediante vidriado y mediante una serie de cosas y factores que tiene que tener una terapia. Nuestro sector de neonatología tiene una tasa de internación, porque ya le digo, todo lo que es crítico va a General Roca, una tasa de internación que gracias a Dios es menor, pero aún siendo menor, con 1, 2 o 3 o 4 pacientes que hacen a la estadística mensual desde que empezó la pandemia, aún en ese caso tenemos que garantizar de que esos neonatos que necesitan asistencia en Villa Regina tengan asegurado el traslado, pero además el lugar, que en el caso de que sea en el hospital de Villa Regina, tener la atención, sea con todo lo que necesite, con paneles de oxígeno, con incubadoras, con todo, y en eso estamos trabajando para que esa neonatología sea mudada temporariamente, y eso también está firmado por Roca, por la directora de Roca, los terapistas, y nosotros hemos dado el compromiso junto al Ministerio que pasado este momento, como se han ido los chicos de vacunación, como se han ido las embarazadas a otros lugares fuera del ámbito hospitalario, esta mudanza temporaria de neonatología sea mediante un tiempo para que nosotros podamos adaptar esos respiradores y ellos puedan trabajar tranquilos en el área de pediatría, que queda en el segundo piso. Ahí se va a trabajar en la readecuación de este nuevo espacio para que ellos tengan todas las garantías de que el neonato nacido en Villa Regina tenga el mismo cuidado sin perder calidad de atención para esta neonatología de cuidados mínimos. Esto es todo lo que tenemos. Por supuesto que no fue la primera decisión buscada, no fue lo primero que no se nos ocurrió, pero por ahí el momento crítico que hoy obliga a tener esta pandemia nos obliga a tomar por ahí unas decisiones que no son las más simpáticas, pero que son las necesarias, porque en realidad, teniendo en cuenta esto de que se le puede garantizar en el segundo piso un lugar readaptado pero seguro, donde está trabajando la doctora Torres, que es la jefa del área, junto al personal de enfermería, arquitectura de la provincia de Río Negro y bajo la supervisión de los neonatólogos de Roca, hacer un lugar seguro para esta práctica y que a nosotros nos permita ampliar el lugar para que el terapista en el mismo sector del tercer piso pueda monitorear las 4 camas que tenemos ahora y las que podamos llegar a poner en ese área de neonatología, que podrían llegar a ser los 3 que ahora tenemos diseminados en la guardia y en el cuarto piso, ya tendríamos 7, y podría dar espacio para 2 más y podríamos llegar a tener hasta 9 camas, no sé si 9 con 9 respiradores, pero 9 camas de terapia, con lo cual el momento de la pandemia nos obliga a pensarlo o a reformularlo.
eso es más o menos lo que les puedo contar. No sé si me quiere hacer alguna pregunta más, Pablo, a esto, porque esto me gustaría que quede claro por cualquier duda y por cualquier cosa que el vecino y ustedes hayan interpretado como una inquietud que por ahí la comunidad necesita saber. Creo que ha quedado claro, doctor. Mientras se incrementen la cantidad, nosotros decimos las camas UTI, seguramente es lo mismo, pero mientras se incremente, mientras tengan mayor cobertura a la población ante esta pandemia, me parece que está bueno, porque también está garantizado el tema de los neonatos, ¿no? Y temporariamente, porque todo lo que va a quedar documentado se va a dar a al personal de enfermería que hoy trabaja, su jefa de enfermería, la jefa de neonatología o de pediatría, y el equipo de pediatría lo van a exigir porque ellos van a querer trabajar sobre algo seguro, no van a poner en riesgo ni su matrícula ni su saber, y eso lo han exigido y es lo que nosotros tenemos que cumplimentar como primera base para poder instalar esos respiradores, que también tiene que ver con una modificación estructural que va a llevar una inversión de un tiempito, porque hay que readaptar todo lo que son las tuberías que llegan para el oxígeno a otros diámetros para poder hacer funcionar los respiradores que puedan dar capacidad a un tratamiento por COVID, que es lo que hoy nos tiene ocupados y preocupados. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, y gracias por la oportunidad de contarles, y sigamos cuidándonos, pero también agradecerles a la población por todo el inmenso esfuerzo que les toca en su parte, y bueno, como siempre me toca, no puedo dejar de reconocer el trabajo de todos, de los choferes, de los mucamos, de los administrativos, de los enfermeros, de los médicos, de los puestos sanitarios. Quiero saludar a Godoy, que hoy está trabajando en el hisopado local, que están monitoreando, que hoy Godoy tiene, gracias a este inmenso trabajo de su comunidad, del municipio y el trabajo mancomunado también con la gente del puestito, están en 3 o 4 casos, y eso tiene que ver con el laburo local. Y sobre todo quisiera saludar a todo el personal de salud que se ha repuesto y que se ha podido reintegrar, y aquellos que todavía están con la convalecencia de la enfermedad, mandarle la fuerza, porque yo sé que en todos los casos están esperando para reponer fuerza y sumarse y volver a sumarse. Y bueno, les quiero saludar a toda la familia de ellos que también están al lado sufriendo, y nosotros esperándolos y deseando que también tengan pronta recuperación. Hoy por hoy el hospital tiene 11 personas positivas, activas en este momento, y otros tantos que han tenido la enfermedad, muchos más, ¿no? A lo largo de que empezó estos 7 meses, así que el reconocimiento es para ellos y el agradecimiento para ellos también mediante este espacio que me brindan. Doctor, muchísimas gracias. Buenas tardes.